hasta el 30. Los versos que van del 16 al 30. Así que será Mateo capítulo 19, Evangelio según San Mateo capítulo 19, 16 al 30. Si alguien lo puede leer en voz alta, clara e inteligible para todos. Amén. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿de qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece a los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Esta mañana yo quiero comenzar una serie acerca de las implicaciones de amar a Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo, y aquí no debería haber ningún tipo de debate, que la esencia de la fe cristiana, si lo pudiéramos llevar a su punto más conciso, más compendiado, más esencial, ¿verdad? Toda la fe cristiana se resume en amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, toda la esencia de ser cristianos consiste en amar. Eso es lo más vertebral, lo más nuclear, eso es la esencia misma, es lo más básico y lo más fundante en toda la experiencia cristiana. No creo que alguien tenga un debate sobre eso. Es decir, es obvio que después de leer la Escritura nos queda claro que esa es lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el gran mandamiento, esa es la gran expectativa. Para eso fue en realidad para lo cual Dios nos salvó, para que nosotros podamos expresar, vivir en el amor, primero con Él y a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces esa relación Dios, prójimo, en amor, es una relación en la que nosotros estamos llamados a vivir permanentemente. Pero pasa lo siguiente, que la palabra amor es de esas palabras que se han desgastado con el paso del tiempo, se han erosionado. Se han erosionado porque se usan coloquialmente, se usa tanto la palabra amor
se usa tanto que se convierte en algo aforístico. Es decir, dice mucho y al mismo tiempo no dice nada. Se ha popularizado tanto que realmente puede decir mil cosas y no decir absolutamente nada. I love chocolate, ¿verdad? Me amo al chocolate, ¿no? Pero ¿y qué quiere decir eso, no? Por último, entonces muchas veces nos cuesta precisar, nos cuesta entender cabalmente qué significa eso de amar a Dios. Y esta serie, lo que yo quiero es lograr atrapar todas las implicaciones. Es decir, si yo digo amar a Dios, ¿qué implica eso en mi vida cotidiana? ¿Qué implica? ¿Cuál es la implicación que eso va a tener? Si yo anuncio, ¿verdad? Si yo anuncio que amo a Dios, ¿qué es lo que la gente debe esperar ver en mi vida entonces? Ahí es donde está la cosa. Y entonces esta pequeña serie quiero compartirla porque me parece que si este es el núcleo de la fe cristiana, por decirlo de alguna manera, esto es lo que en el mundo de la aeronáutica se llama la caja negra. La caja negra es donde está contenido, ¿verdad?, lo importante, ¿no? Y por eso esa caja negra se preserva y aún con explosivos y con fuego, esa caja negra todavía se salva. ¿Por qué? Porque ahí es donde está contenido lo que es verdaderamente importante saber. Para la fe cristiana, el ágape de Dios, esa es la esencia, ahí es donde está contenido todo lo que es importante saber y hacer en la vida cristiana. Porque todo lo otro es, llamémoslo, acompaña a este primer gran principio, que es el amar a Dios y el amar al prójimo. Todo lo otro es de alguna manera lo que reviste a ese núcleo, pero esto es lo importante y por eso quiero concentrarme en este tema. Imagínense que nosotros lleguemos al cielo y Dios nos diga: todo lo que yo estaba esperando que ustedes hicieran es que me amaran a mí y amaran a su prójimo como ustedes mismos. Imagínense que Dios nos dijera eso. Todo lo que yo estaba esperando de ustedes es que ustedes vivieran permanentemente en esas dos cosas, en amarme a mí y amar al prójimo como a ustedes mismos. Mire, hay una altísima probabilidad que eso sea lo que nos diga Dios. ¿Por qué? Porque es evidente que la Escritura así lo subraya, lo remarca, y por lo tanto nosotros, si en algo tendremos que ser cabales, en algo tenemos que ser buenos, en algo tenemos que ser excelentes, aunque no lo seamos en todas las otras cosas, es por lo menos en esto ser bueno. Y por eso es que yo quiero esclarecer qué significa eso de amar a Dios. Porque ¿sabe qué? Muchas veces amar a Dios puede resultar algo ambiguo, algo etéreo, algo medio evaporado, difícil de agarrar, de atrapar. Es como una boca sin dientes, ¿verdad? No puede atrapar, no puede morder, no puede cortar. ¿Entiende? Muchas veces el amor es ese tipo de términos que dice mucho, pero en esencia, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, yo en esta serie le voy a decir exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo primero que Dios quiere de nosotros, la primera característica, o sea, mejor dicho, la primera implicación de amar es que Dios tiene que ser tomado, tiene que ser asumido, Dios tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Eso es la primera cosa que implica amar. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si Dios no es la prioridad de mi vida. Esa es la primera gran implicación de amar. Si yo amo, Él no puede quedar al margen. Si yo lo amo a Él, Él no puede quedar secundarizado. Si yo lo amo a Él, Él es mi gran objetivo en la vida, mi gran prioridad. Él es la razón
en torno a cuál yo tengo que organizar el resto de lo demás. Todo lo otro que yo hago, mi tiempo, mis habilidades, mis recursos, mi trabajo, mi carrera, mi matrimonio, mi rol de padre o de madre, todo lo otro tiene que ser organizado alrededor de esa primera gran presunción, de esa primera gran afirmación, de esa primera gran premisa. Si yo amo a Dios, Dios tiene que ser mi prioridad. Miren, muy interesante el encuentro de Jesús con el joven rico. Nosotros lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, es decir, estamos familiarizados con esta escena bíblica. Este muchacho quería, se ufanaba, de alguna manera estaba orgulloso, un poco pretencioso, de saber que él cumplía con la ley mosaica. Es decir, él tenía la impresión falsa, equivocada, y por eso Jesús le explota el globo, ¿verdad? Para que se dé cuenta, para que aterrice, ponga los pies en la tierra y se dé cuenta que no era tan bueno como él creía, ¿no? Porque él le pregunta de manera jactanciosa y hasta pedante a Jesús, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Es decir, bueno, y cuando Jesús le responde de la manera que un rabino lo hubiese hecho en el tiempo de Jesús, diciéndole, bueno, has cumplido con la ley. Él dice, no, pero yo todo eso lo he cumplido. Y a lo mejor lo había cumplido, pero lo había cumplido religiosamente. Usted sabe que la ley de la que estamos hablando acá, los 10 mandamientos, son 10. Pero los primeros 3 tienen que ver directamente con Dios. Los primeros 3 tienen que ver directamente con Dios. Los otros tienen que ver con el prójimo. Muy interesante. Entonces, este muchacho, según él, había cumplido con los 10 mandamientos, que ya eso lo había cumplido desde que era joven incluso, ¿no? Le dice todavía más, dice, no es que recién, no, desde que era joven, ya yo tengo una trayectoria, lo que está, de alguna manera, lo que está es tratando de impresionar a Jesús con ¿verdad? Con sus cualidades, con sus dotes, y está tratando de hacer el punto de que él ya superó eso, ya para él eso es un tema, es algo, ¿verdad? Ya trillado, no, ¿cómo? Dime algo que no haya oído, porque ya eso, dime algo que yo no sepa, porque ya eso desde joven yo lo practico, es decir, ya yo estoy familiarizado con eso, ¿no? Y el asunto es que Jesús lo lleva, ¿verdad? Lo lleva a un punto de confrontación con la respuesta que le da. Jesús le dice, bueno, si eso es así, véndelo todo y dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme a mí. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque el acercamiento que tenía este joven a la ley, era un acercamiento meramente religioso. Meramente religioso. La esencia, Jesús le dice, mira, tú te has olvidado, tú has cumplido con toda la ley, pero te has olvidado de cuál es el espíritu de la ley, la esencia de la ley. ¿Para qué dio Dios los 10 mandamientos? Los primeros 3, como les dije, tienen que ver con que esas son las expectativas de Dios para quienes le aman a Él. Y los otros 7 son las expectativas de Dios para quienes aman al prójimo. Por lo tanto, la esencia de los 10 mandamientos, la esencia de la ley es el amor, y este muchacho de amor no tenía nada. ¿Cómo pues decía entonces que había cumplido con los 10 mandamientos? Porque su acercamiento a la ley era puramente religioso. Es decir, los había cumplido, había rigurosamente cumplido esos mandamientos, pero los había cumplido por su esfuerzo humano. Cuando tú haces algo en tu esfuerzo humano, en tus habilidades, en tus capacidades, en tu fuerza de voluntad, en tu determinación, cuando lo hiciste así, lo hiciste religiosamente, porque lo hiciste desde lo humano, lo hiciste a partir de ti. Pareciera que es algo noble, pareciera que es algo bueno, pareciera que es algo digno de ser, ¿verdad?, loable, algo plausible, algo hermoso, pero en realidad no lo es. No lo es. ¿Sabe por qué? Porque
Eso, cuando nosotros lo hacemos desde lo humano, ¿sabe que ese es amor humano? Y el amor humano y el amor divino no tienen una cosa nada que ver con la otra. Por eso en la Biblia el amor divino es el ágape. ¿Sabe por qué? Porque el amor divino no tiene su origen en nada humano. El amor divino no es mezquino, no se busca a sí mismo, está dispuesto a sufrir por lo que ama, está dispuesto a ir a la muerte por lo que ama. El amor divino no busca algo a cambio, no busca recompensa, no busca algún tipo de favor como resultado de esa transacción. En otras palabras, el amor divino es un amor incondicional. Todos los amores humanos siempre llevan una condición. Nosotros amamos bajo una condición. Te amo hasta que me seas fiel. Si me eres infiel, te hago la cruz y no te amo más. Te amo si me tratas como yo quiero que me trate, pero si me tratas mal, te hago la cruz y no te amo más. Te amo si me obedeces, pero el día que me desobedezca te saco de la casa y te echo afuera. Te amo, entonces siempre hay una condición, así amamos a los seres humanos. Te amo porque eres algo mío, pero si no fueras algo mío no te amara. Te amo porque eres mi hijo, porque eres mi familia, porque eres esto. Es decir, el amor humano siempre tiene una condición ulterior, tiene una motivación velada, tiene algo, ¿verdad?, escondido. El amor divino no. Y por eso Dios sabe que la única manera de cumplir la ley, oigan por favor esto, esa es la diferencia entre otras religiones y la fe cristiana. La única manera de cumplir la ley, los 10 mandamientos, la única manera no es en mi esfuerzo, es en el amor divino. Me tiene que ser dado sobrenatural, porque el amor divino es algo extra nos, es algo que no está en nosotros, no deriva de nosotros. Dios me lo tiene que proveer, Dios me lo tiene que dar. Y el amor en nosotros, dice la palabra en Romanos capítulo 5, el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. ¿Cuándo se derramó el amor de Dios en nuestros corazones? Cuando vino el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque el Espíritu Santo es el ágape de Dios. La Escritura dice en primera carta de Juan, Dios es ágape. Dice, Dios es amor. ¿Qué significa eso? Dios tenía que capacitarme con su amor si quería que yo cumpliera con los 10 mandamientos. Si Dios no me capacita con su amor, yo no puedo cumplir los 10 mandamientos. Así que este muchacho, este llorón, era un gran mentiroso. Y por eso es que Jesús lo está desenmascarando. Y por eso es que Jesús lo está poniendo contra la pared. Porque lo que le está tratando de decir es que tú no has cumplido con ningunos mandamientos. Porque si tú hubieses cumplido con los mandamientos, no serías tan rico como eres. Si tú hubieses amado al prójimo como tenías que amarlo, no tendrías tanto como tienes. Si hubieses sido consecuente con Dios, no tendrías tanto como tienes. Ahora la pregunta ¿es malo, es pernicioso, es pecaminoso tener algo? No es pecaminoso. El problema es no querer soltarlo. No que lo tengamos no es ningún pecado. El problema es si lo queremos retener solamente para nosotros. Esa es la gran diferencia. No, Dios quiere que tú tengas mucho, Dios quiere que tú tengas en abundancia, Dios quiere que tú tengas, pero dice la Escritura, que tengas para darle a los demás, dice la Escritura. Es decir, Dios no tiene ningún problema con que tú seas rico, pero no vas a permanecer por mucho tiempo rico. Porque si tú de verdad amas a Dios y amas al prójimo, vas a querer bendecir a otro, vas a querer compartir a otro, vas a querer alegrarle la vida a otras personas, vas a ver la necesidad de la otra persona y vas a querer. Pero ¿sabe qué? Si tú lo sigues haciendo, tu riqueza sigue multiplicándose. Es lo maravilloso de Dios, que Dios le añade al que da. No le añade al que no da, le añade al que da, o sea, el que se desprende. Entonces, esta es la gran lección de esto. Es que
Si nosotros nos anclamos, nos quedamos en eso para nosotros, ya dejamos de amar. Porque el amor humano siempre se está buscando a sí mismo. Y este muchacho lo que estaba demostrando con su condición es que realmente no había dado como hay que dar. Realmente no se había desprendido de lo que se tenía que desprender. Mire, ¿sabe cuál es la manera más fácil de atrapar un mono en la selva? ¿Sabe qué es lo que hace la gente que surte a los zoológicos, este tipo de cosas? Cuando quieren atrapar un mono, cualquier especie de los monos son locos con el maní. Los cacahuates, no sé cómo le dicen eso en su país, pero el maní, ellos lo ponen en una jaula, lo meten dentro de una jaula. Y los monos cuando ven el maní se enloquecen. O sea, se le tiran. Y lo que hacen los monos es que meten la mano por la jaula y agarran el maní. Y cuando tratan de sacar la mano ya no les sale. Porque mientras tengan el puño cerrado, ya no les pasa la mano por el hueco. O sea, mientras no tengan nada, meten la mano y pueden meterla, pero ya con algo adentro, y los monos no les entra la cosa de soltarlo y sacar la mano, sino que quieren el maní, lo quieren tanto que no lo sueltan, y por no soltarlo, los agarran. ¿Qué pasa? Si nosotros no aprendemos a soltar, nos hacemos esclavos de eso. Si nosotros no aprendemos a soltar rápido, es decir, Dios te lo da, pero no creas que es para que tú tengas y acumules y no, espérate. Dios quiere que tú seas de bendición, que tú seas el canal por medio del cual Él puede bendecir a mucha gente. ¿Ve? Y entonces, cuando el Señor nos da, compártelo. Si tú te quedas pero comparte, bendice a las demás personas, porque en ese proceso es donde tú ves la prodigalidad de Dios, añadiéndote. Es maravilloso, es una cosa extraordinaria cómo Dios funciona. Si ustedes no me creen, solamente vean las parábolas de los talentos. Dios le añade más al que produce más. Y es un principio en el reino de Dios. Así que es algo extraordinario cómo Dios hace las cosas. Pero miren, el principio aquí es el siguiente. Jesús le dice a este muchacho: dalo todo y ven tú y sígueme a mí. Y dice la palabra que se entristeció en gran manera, porque tenía mucho. Muchas veces el desapego, nosotros tenemos que aprender el desapego, porque nos apegamos tanto a las cosas que ¿sabe cuál es el riesgo de eso? ¿Sabe cuál es el riesgo de apegarnos tanto a las cosas? Que Dios puede perder su lugar. Y esa es la enseñanza de este texto. Este muchacho le dio tanta importancia a lo que tenía que Dios ya no era lo primero para él. Lo primero para él era lo que tenía. Eso pasó aquí en la América. Usted sabe que cuando los primeros grandes conquistadores llegaron a la América, Pizarro, Cortés, Hernán Cortés en México, Ponce de León aquí en la Florida. Sí, cuando llegaron los primeros conquistadores, se corrió la voz en España de que era muy fácil hacerse rico en América. Y entonces comenzaron a surgir lo que llamaban los hidalgos. Significa literalmente hijos de algo, porque antes eran hijos de, ve a saber tú de quién eran, ¿no? Ni los conocían en su casa, ¿verdad? Pero entonces de la noche a la mañana ya eran nobles, ya eran hidalgos, ya eran hijos de algo, porque ahora tenían billetico, ahora tenían oro y tenían plata, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ellos vinieron a la América a ser conquistadores, pero ¿sabe qué? Terminaron siendo los conquistados. ¿Por qué? Porque se apegaron tanto a las riquezas, que ya se convirtieron en bestias, ¿verdad? Por causa de su cochino oro y su plata, comenzaron a esclavizar a los indígenas, a los negros. La única que querían era el apetito, la ambición por más y más, y en ese proceso mataban gente,
bueno, imagínense, hay etnias que se desaparecieron. Los taínos en Puerto Rico se desaparecieron. Los siboney, los caribes, muy pocas etnias del tiempo de la conquista permanecen todavía al día de hoy, como los mapuches, por ejemplo. Pero en general, la gran mayoría de esas etnias que entraron en contacto con los españoles desaparecieron. ¿Por qué? Porque los esclavizaron de forma tan brutal, tan barbárica, que acabaron, arrasaron con aquellas etnias. ¿Y todo eso para qué? Para poder obtener sus riquezas. Y entonces, mire, cuando nosotros, claro, Jesús pone este ejemplo del hombre rico porque la riqueza es algo que prende un apetito en el ser humano, crea una ambición en el ser humano desmedida, pero se puede aplicar a cualquier otra cosa. La cosa es que Dios no quiere que nada compita con Él. Dios no quiere que nada esté por encima de Él. Y fíjense, Jesús comienza a hablar, a parte de la experiencia con el joven rico, pero mire lo que dice más adelante, en el verso 30, en el verso 29. Fíjese lo que dice: el que no dejare padre y madre, ¿verdad?, por causa mía. No, pero ¿qué es esto? ¿Cómo? Se entiende que las riquezas, ok, pero hasta el papá y la mamá, hasta el hermano y la hermana. ¿Qué cosa tiene Jesús en la mente, verdad? Es como que nos parece un texto obtuso, difícil de explicar, complicadísimo, porque se entiende que las riquezas, ¿verdad? Pero también al Padre y a nuestra propia sangre tenemos que... Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo paquete es esto de seguir a Jesús, porque qué tantas implicaciones tiene. Mire, venga conmigo a Mateo capítulo 10, verso 37. Mateo 10, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, pero retroceda al capítulo 10, porque vamos a buscar la explicación de lo que Jesús está tratando de decirnos aquí. Capítulo 10, verso 37. ¿Qué dice? Mateo 10, 37. ¿Alguien Biblia? Ahí está. Es la misma expresión, pero acuérdense que uno usa la Biblia para explicar a la Biblia, y la única forma de entender lo que quiere decir acá en Mateo 19 es entendiendo primero lo que ha dicho allá en Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí. O sea, en otras palabras, es obvio que Dios no nos está diciendo que vayamos en contra del padre y que vayamos en contra de la madre, o que dejamos de reconocerlo, o que le faltemos el respeto, o que los deshonremos. Obviamente que no, porque de hecho el primer mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Así que Dios no se puede contradecir dándonos dos órdenes distintas. Bueno, entonces, ¿cuál es la manera de explicar este texto? La única manera de explicar este texto es que lo que está realmente diciendo es que Dios no quiere que tú ames a nadie por encima de Él, ni siquiera a tu padre y a tu madre, que se supone son las personas que uno termina por amando más. O sea, imagínese, Dios no quiere tener competencia. Dios quiere ser la prioridad. ¿Sabe por qué, mis queridos? Porque si tú amas algo por encima de Él, vas a terminar por serle infiel a Dios. Le vas a terminar siendo infiel como el joven rico con las riquezas, o le vas a terminar siendo infiel, ¿verdad?, por otros amores, otras prioridades que tengas en tu vida, ¿verdad? Se recuerdan cuando en capítulo 9 de Lucas, cuando gente se ofrece para ir detrás de Jesús. Bueno, déjame primero ir a despedirme de mi familia, o déjame primero enterrar a mis padres. Jesús le dice: no están aptos para el reino de Dios. Dice, no están aptos todavía. En otras palabras, no tienen las prioridades hechas. No tienen claro cuáles son sus prioridades. Dios no quiere que tú odies, o que tú rechaces, o tú repudies, o deshonres a tu papá y a tu mamá. Lo único que Dios quiere es que el amor por Él sea superior al amor que tú tienes. Ahora la pregunta es:
Esa es la primera gran implicación, fíjese, esa es la primera gran implicación de amar a Dios. Es que no puede haber nada por encima de Él. Dios no quiere competir con nada. Ahora, esta es la pregunta que te voy a hacer. ¿Está Dios compitiendo con algo en tu vida? ¿Hay algo que le está robando a Dios la prioridad, que lo está secundarizando, que lo está pasando al segundo puesto? ¿Hay algo en tu vida que se convierte en tu gran obsesión, en lo que te roba el sueño, en lo que inviertes tu tiempo, tu energía vital, tu concentración, tu enfoque, tu creatividad? ¿Qué es eso que compite con Dios en tu vida? ¿Qué es eso que compite con Dios en tu vida? La riqueza, esos amores fraternos, el amor al esposo, a la esposa. ¿Qué compite con Dios en tu vida? Dios no quiere que nada compita con Él. Esa es la primera implicación de amar a Dios, es que Él tiene que ser prioridad, tiene que ser lo primero en tu vida. Miren, no sé si ustedes leyeron alguna vez la historia de la biografía de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un joven, imagínense, en el siglo XII, ¿verdad? En el siglo XII, San Francisco era de un pueblito muy pequeño, se llama Assisi, Asís, ¿verdad? Le decimos en español. Y en ese pueblito Assisi, que queda en la Umbria, en una región central de Italia, era un pequeño pueblo medieval. Y este pueblo tenía una pugna con otro pueblo que quedaba frente, que se llama Foligno. Y entonces los de Assisi peleaban contra aquellos, y era el tiempo de los caballeros andantes. Y la gran obsesión de San Francisco, ¿verdad?, es que él quería ser un caballero. Él quería, ¿verdad?, pelear y hacer grandes hazañas. Y entonces, cuando tuvo apenas la edad mínima para poder enrolarse, se enroló como caballero armado. Y fue, ¿verdad?, le tocó defender al pueblo de Assisi contra esta ciudad de Perugia, de Foligno, que estaban al lado. Pero ¿sabe qué? En la primera guerra lo atraparon, lo pusieron preso. Lo pusieron preso, lo capturaron y lo metieron en una mazmorra, en uno de estas cuchitriles, de estas cárceles que son infrahumanas, ¿verdad? En una ciudad sumamente fría. Imagínense cómo podría ser el frío en una cárcel de pedernal, una cárcel enclaustrada de piedra. Era una cosa. Y ese año, o casi un año que estuvo preso allí en esa cárcel, contrajo una enfermedad. Cuando lo sacaron de ahí a la casa de su padre, que era un hombre acaudalado, se llamaba Pietro Bernardone, el padre de San Francisco, y era un hombre acaudalado, dueño de telares, se dedicaba a exportar telas. Y cuando lo llevan ya casi medio muerto, y estaba completamente inerte, no tenía movilidad en ninguna parte del cuerpo, era prácticamente un vegetal cuando lo llevaron a la casa. Escasamente podía hablar y podía comer, completamente pálido, ¿verdad? Sin movilidad en su cuerpo, y básicamente estaban esperando la muerte para enterrarlo, porque no se veía ninguna esperanza de vida en lo que había llegado aquel joven enjuto, ¿verdad?, malnutrido, con unos signos de debilitamiento total y además sin movilidad en sus extremidades. En ese periodo de tiempo que San Francisco estuvo así y las familiares esperando la muerte, San Francisco cuenta en su biografía que tuvo un momento de iluminación, donde entiende los verdaderos propósitos de su vida. Y de la misma manera que vino la enfermedad, de la misma manera desapareció un día la enfermedad. Y este muchacho
¿verdad? Que antes quería ser caballero andante, que esa era su gran pasión y su gran obsesión en la vida y a lo que le quería gastar toda su energía, de golpe deja eso y se va de la casa y se va a algo completamente ajeno a lo que le gustaba hacer. Se va a buscar leprosos y alimentar leprosos. Y le comenzó a robar comida al padre y sacaba alforjas llenas de comida para repartirlas entre los leprosos de aquella comarca. Bueno, imagínense qué cambio tan radical de una cosa a la otra. Un día el padre le dijo: ¿sabe qué? Usted se dedica a lo que yo le voy a decir, no me saca más comida, no se va detrás de los pobres ni detrás de los leprosos. Le cambió las reglas del juego, le quiso imponer su ley, porque San Francisco era el único hijo varón de este hombre y era el heredero de toda su fortuna, y no quería que su hijo, ¿verdad?, se fuera a convertir en un monje, se fuera a dedicar a la caridad humana. Quería que su hijo se dedicara a los negocios, porque alguien tenía que heredar todo aquello. San Francisco, ¿saben lo que hizo? Fue un día donde estaba su padre. Le dijo: padre, si ser hijo tuyo me esclaviza a quedarme aquí, renuncio a todo. Y se quedó en pelota delante del padre. Se quedó desnudo, sin nada. Le dijo: te entrego todo lo que, no quiero tener nada tuyo, no quiero tener ni siquiera tu nombre. Y por eso es que San Francisco ya nunca más se llamó Giovanni Bernardone, ese es su nombre original. Se comenzó a llamar de ese día en adelante Francisco, simplemente Francisco. ¿Por qué? Porque para poder servir a Dios, para poder tener a Dios como su prioridad, tuvo que dejarlo absolutamente todo. Eso es lo que significa amar a Dios. Es cuando no interpongo nada por encima del amor que yo le tengo a Él. Cuando tienes que abandonarlo todo, cuando tienes que dejarlo absolutamente todo, si quieres servirlo a Él, si quieres ir detrás de Él, si quieres amarlo a Él. Eso es exactamente lo que significa la rendición total de nuestra propia búsqueda para solamente buscar una sola cosa. Søren Kierkegaard dice en un librito muy lindo que se llama El corazón puro, él dice que el corazón puro solamente lo tiene aquel que desea una sola cosa. Cuando en un corazón hay más de un deseo, dice él, ya ese corazón no es puro, porque el corazón puro es el que desea una sola cosa. Y eso lo dice, ¿verdad?, basada en la bienaventuranza que dice: bienaventurados los de limpio, los de puro corazón. Y realmente el que tiene el corazón puro solamente espera una cosa, solamente anhela por encima de todo, anhela una sola cosa. Si tuviera que quedarse con una sola, ya sabe con cuál se quedaría. Usted sabe con cuál se quedaría. Si tiene que decidir hoy, si tiene que decidir en los próximos 30 segundos, usted tiene que decidir cuál es la prioridad de su vida. ¿Sabe usted con qué se quedaría? El que tiene el corazón puro, sabe cuál es su prioridad en la vida. Sabe cuál es su prioridad, definitivamente lo conoce y no tiene que preguntárselo, no, sabe a qué le quiere dedicar todo. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, porque la primera implicación de lo que Dios quiere cuando te dice ámame a mí, cuando Dios te dice ámame a mí, lo que quiere es que nada compita con Él. Con Dios quiere que tú le reserves a Él el primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque si tú le reservas a Él el primer lugar, estás dispuesto a entregárselo todo. ¿O estás dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Y estás tú dispuesto a entregárselo todo a Él? Miren, en la antigüedad, el transporte básicamente se hacía marítimo, ¿no? Y para eso se construyeron barcos muy grandes, se llamaban galeones. Y estos barcos que tenían un gran depósito para poder transportar mercancías de puertos diferentes,
cuando eran sorprendidos. Ustedes saben que no había un servicio meteorológico como el que tenemos hoy día, ¿no? Entonces muchas veces esos barcos cargados, repletos con mercancía, eran sorprendidos por un tifón en medio del mar. Y bueno, ¿qué hacer? Lo que estos barcos comenzaban a hacer era que comenzaban a tirar al mar lo menos importante. No, la suegra todavía, a lo mejor algunos tiraría de primero a la suegra, quién sabe, ¿verdad? No sé, pero comenzaban por lo menos importante, es decir, sacos de papa, y lo comenzaban a tirar porque había que estabilizar el barco. Y después, si la tormenta seguía y el barco seguía, ¿verdad?, tenían que ir a lo otro, y a lo mejor comenzaban a botar la ropa, los zapatos, qué sé yo, es decir, cosas que tenían más valor, más importancia, y así sucesivamente hasta que tenían que botar las cargas más preciadas que llevaba el barco. Había que tener prioridad, había que tener un orden, una escala de qué es más importante que qué. ¿Tú sabes qué es lo más importante en tu vida? Tú tienes una escala de valores de qué es lo realmente importante en tu vida. ¿Ve? Nosotros tenemos que tener claridad en esto, porque si no podemos ser buenos cristianos, si no podemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios no quiere que alguien esté por encima de Él. Yo he escuchado decir muchas veces que Dios solamente funciona cuando está de primero. Si Dios no es lo primero en tu vida, no va a funcionar. Te vas a estar quejando con el pastor, con la iglesia, con la denominación, con tus oraciones, con todo, con la Biblia, con la versión bíblica. Vas a tener un complaint permanente en tu vida porque Dios no va a funcionar. No, pero si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo hago esto, yo hago lo otro. Pero la pregunta es, ¿Dios es lo primero en tu vida? ¿O alguien está ocupando su lugar? Porque cuando alguien está ocupando el lugar de Dios, ¿sabe lo que dice Dios? Deja que eso que pusiste en el primer lugar te resuelva tus problemas. Deja que eso que tú pusiste en primer lugar, que me correspondía a mí, ese ídolo que tú pusiste ahí, que ahora, bueno, que te resuelva los problemas, porque yo no voy a hacer nada. Mire, y Dios no lo hace por venganza. Dios lo hace para que nosotros sepamos cuál es la consecuencia de no tenerlo a Él de primero. Dios no se está vengando de nosotros, no es que Dios, bueno, ahora solo... No. Si tú no lo pones de primero, simple y llanamente lo estás irrespetando, te estás burlando de Él. Es un bochorno para Dios, porque Dios no existe para ser segundo, porque Él es el que hizo los cielos y la tierra, Él es dueño de todo lo que existe. Entonces, la única manera legítima en que nosotros podemos decir que de verdad lo amamos a Él, es si Él es mi prioridad. Ahora aquí viene la pregunta, aquí viene la implicación de todo esto. Con esto vamos a concluir. Bueno, si Dios es mi prioridad, ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué significa eso en concreto? Que, ¿verdad? Hemos acuñado una frase muy bonita, pero la pregunta es, bueno, ¿qué implica? ¿Qué significa ahora tener una prioridad? Ya hemos dicho que amar, la primera implicación es que Dios sea la prioridad. ¿Qué significa que Dios sea la prioridad? Significa esto. Significa que yo no puedo organizar mi vida como a mí me parece. Eso es lo que significa. Yo no puedo usar mi tiempo como yo creo que debo usarlo. Yo no debo utilizar mis recursos como yo creo que debo, ni debo utilizar mis talentos, mis habilidades, mis cualidades que Dios me dio de la manera que yo creo. Es decir, tenerlo a Él por prioridad no me permite a mí usar las cosas a mi discreción. No, si Él es de verdad la prioridad en mi vida, yo tengo que preguntarme entonces, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo use eso? ¿Cómo es que tú quieres en qué quieres que yo trabaje y a qué le digo que sí y a qué le digo que no? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo invierto mejor? Es decir, ¿qué hago con mis recursos? ¿Qué hago con mi inteligencia, con mi creatividad, con mi pasión? ¿Qué hago? Es decir, porque
No, ninguno de nosotros fue puesto como administrador de su propia vida. Ninguno de nosotros es albacea de su propia vida. Nosotros ni siquiera podemos resolver nuestros problemas más pequeños. Yo ni siquiera puedo resolver los problemas de las redes sociales. Imagínense, yo tengo que llamar a Yoconda y molestarla cada vez que no veo. Dios mío, digo, Señor, ni las cosas más simples de la vida las puedo resolver yo. Ahora voy a creer que yo voy a resolver las cosas más complejas de mi vida. Si no puedo resolver las más simples, ¿cómo voy a pretender yo voy a resolver las más complejas? No lo voy a resolver, porque Dios no me puso a mí como administrador de mi propia vida. Dios me puso para que yo aprenda a vivir dependiente de Él, para que yo aprenda a consultarlo en todo, para que yo tome mis decisiones oyendo lo que Él quiere que yo haga. ¿Ve? Es decir, nosotros no podemos vivir caprichosamente la vida. Si Él es nuestra prioridad, entonces yo tengo que aprender a reorganizar mi tiempo, mis prioridades, mis decisiones. Tengo que aprender a reorganizar mis habilidades, mis cualidades, mis recursos. Tengo que aprender incluso mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque ya yo no puedo vivir como vive toda la gente. ¿Cómo vive toda la gente por allí? La gente vive bajo una ley, y es la ley de la selva. La supervivencia del más apto. Así es como vive la gente en la calle. Si te puede tumbar, te tumba. Si te puede quedar con el trabajo tuyo, se queda con tu trabajo. Si se puede, es decir, la gente no cree en nada. La gente no cree en nada. La gente lo que anda es buscando mantenerse y buscando lo suyo propio, y buscando aventajar, y buscando. Es como vive la gente. La gente vive como los animales de la selva. Este es mi terreno, no te metas en lo mío, cuidado y me tocas lo que yo, porque si te metes aquí vas a ver quién soy yo. La gente vive en eso permanentemente. La gente vive atacando, defendiéndose. La gente vive, y ¿sabe qué? Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que nosotros organicemos nuestra vida de forma completamente diferente. Que lo tengamos a Él de primero. Y tenerlo a Él de primero es que yo tengo que, ¿cómo voy ahora a vivir mi vida? Él es el único que tiene derecho a decirme a mí cómo voy a vivir mi vida. ¿Cómo voy a organizarme? ¿Cómo quiere Él que yo invierta mi tiempo? ¿Cómo yo reorganizo mi agenda? Mire, es increíble, pero usted sabe qué es la cosa más difícil de hacer en la vida cristiana, aunque parezca mentira. La cosa más difícil en la vida cristiana es establecer un tiempo de intimidad diario con Dios. No les voy a preguntar cuánto tiempo invierte usted en eso, que muchas personas saldrían, ¿verdad? Pero es lo más difícil en la vida cristiana. Es reservar tiempo para estar a solas con Dios. Ahora, fíjese, si eso es lo más importante, y lo más importante no lo estamos logrando, ¿no cree usted que deberíamos replantearnos seriamente, ver cómo estamos invirtiendo nuestra vida? No vaya a ser que nuestra vida la estamos invirtiendo de una manera que termina diciendo que siempre no, que Dios no es nuestra prioridad. En otras palabras, si tú pasaras tu vida por un filtro para medir de verdad si lo que tú estás confesando con tu boca es consistente con lo que estás haciendo, ¿qué pasaría? ¿Sí me entiende dónde quiero llegar? Donde quiero llegar es muy simple. Nosotros tenemos que tomarnos a Dios en serio, porque eso es lo que significa que Él sea la prioridad. Yo tengo que tomarme a Dios en serio en todos los aspectos de mi vida. Porque si yo no me lo tomo en serio, lo hago un monigote pintado en la pared. Convierto a Dios en algo digno de ser ignorado.
de ser hollado, de ser no tomado en cuenta. Y eso no es. Pero ¿sabe qué, mi querido? Nosotros podemos ser muy cristianistas y podemos todavía estar haciendo eso. Por eso es que esta serie es importante. Porque si amarlo a Él es lo que ninguno de nosotros debería dejar de hacer, entonces la pregunta que me tengo que hacer ¿es Dios de verdad para mí mi prioridad? ¿Es Dios de verdad para mí mi prioridad? ¿Es Él quien tiene control de mi tiempo? ¿Qué pasa si Dios te dijera, dalo todo a los pobres, ven y sígueme? ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome yo, comenzaría a cuestionar y decir, pero espérate, ¿será esta voz será de Dios o será el vecino que me está hablando? ¿Será Dios el que murió en la cruz? Estos pueden ser demonios, porque sí, y comenzamos a hacernos los locos, ¿no? Pero qué interesante. Tú vendrías detrás de Jesús si Jesús te dice, abandónalo todo y tú sígueme a mí. ¿Cuántos de nosotros quedaríamos aquí sentados en la iglesia? Está duro eso, ¿no? Pero mi querido, Dios quiere que tú lo ames, no que te caiga bien. Dios quiere que tú lo ames, no que te caiga bien. Dios no está corriendo para una carrera de popularidad, ni se va a lanzar como alcalde, ni nada de eso. Dios no está buscando tu voto. Lo que está buscando es tu amor. Y para eso tienes que tenerlo como prioridad. ¿Es Él la prioridad o no es Él la prioridad? Entonces, wow, esto es duro. Es duro porque nos mueve la vitrina y se nos comienza a caer la losa de la vitrina y decimos, Señor, ¿y ahora qué? Pero Dios sí quiere que nosotros lo amemos. Esta es la doctrina central, epicéntrica de la Biblia. Dios quiere que nosotros lo amemos. Bueno, esa es la primera gran implicación. Que te tomes a Dios en serio, que nos tomemos a Dios en serio, que Dios sea prioridad en nuestras vidas. Esa es la primera gran implicación. La semana que viene vamos a ver la segunda gran implicación de amar a Dios, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Nos ponemos en pie, mis queridos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos mueve muchas cosas dentro, pero es porque tú eres Dios. Tú eres Dios. Y te entregas a nosotros como Dios, y lo das todo como Dios, y nos amas como Dios, y esperas, Señor, que nosotros podamos replicar lo que tú haces. No podemos por nuestra propia fuerza. Sopla tu espíritu en nosotros, sopla tu espíritu en nosotros, que sea tu espíritu en nosotros que nos dé convicción de que tú eres la prioridad, de que tú debes ser nuestra prioridad, y nos ayude a desprendernos de todo aquello que quiera ocupar tu lugar, todo aquello que se quiera convertir en un ídolo en nuestra vida. Padre, que sea tu espíritu en nosotros que nos dé convicción de renunciar a lo que se quiere quedar con tu puesto. Perdónanos, papá, porque no hemos sido cabales. Hemos dicho algo con nuestras bocas que no se refleja en nuestro tiempo, que no se refleja en nuestras actitudes, que no se refleja, Señor, en nuestras relaciones, que no se refleja en nuestras decisiones, que no se refleja en nuestros recursos, que no se refleja en la manera como vivimos la vida, papá. Perdónanos, perdónanos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y dile,
Jesús es mi prioridad. Él es mi prioridad.